siempre florezca, unidos en amor. Parece por un momento y luego ya no está, se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas gracias, mis amados. Hemos venido entonces hablando de algunas exhortaciones de Santiago. Recuerde que en los mensajes anteriores hemos aprendido cosas como, por ejemplo, a no hablar del mal de nuestro hermano. Y uno de los protagonistas, de los elementos protagonistas en las demás prédicas que han tenido nuestros hermanos anteriores, es la lengua, ¿verdad? Cómo controlar la lengua, no solo para no hablar mal del hermano, sino también para aprender simplemente a bendecir con lo que decimos y no tener ese doble lenguaje que podemos estar manejando, esa doble actitud, como decía ahí más atrasito, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Y qué tal si esta noche usted se preguntara, qué es lo que sale por la fuente de mi boca? ¿Qué está saliendo hoy? ¿Agua dulce o agua amarga? En la reflexión también el apóstol estaba haciendo la exhortación acerca de no tener amistad con el mundo. Y es que no solo lo que decimos refleja cuánto nosotros somos amigos de Dios, sino también cuánto hemos marcado una distancia con el mundo. Y este es un tema bastante sensible, porque Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y entender ese juego de palabras usado ahí, no solo por el Señor Jesús, sino también por los escritos apostólicos, de cómo nosotros, aún estando en medio de esta tierra, de esta sociedad, cómo marcar límites, cómo marcar puntos de diferencia, cómo marcar una conducta que sea realmente diferente a la conducta de los de afuera, de los que no conocen. Porque al fin y al cabo, si uno usa este lenguaje para con los que están sin el conocimiento del Señor, pues se les vuelve como locura. Cuando les dices que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, eso no lo van a comprender. Pero es porque los que hemos nacido de nuevo, los que estamos caminando de la mano del Señor, los que hemos sido traídos a una nueva vida en Cristo Jesús, definitivamente debemos haber muerto a cualquier expectativa de que el mundo pueda ser el proveedor de nuestra realización personal. Y es exactamente lo que aborda Santiago en este capítulo 4. Santiago entonces está exhortando a los lectores de esta porción de la Escritura a que rectificaran su conducta. ¿Cuál era la conducta equivocada que estaban llevando los destinatarios de esta carta del apóstol? Escuche bien esto: tomar o no a Dios en cuenta para sus planes. Entonces, ¿cómo titular la reflexión de esta noche? ¿Y si el plan es Dios? ¿Y si el plan es solo Él? Hablando de planes, muchos podríamos hablar de muchas cosas, porque todos tenemos planes. Si alguno aquí no tiene plan, venga hermano, oramos por usted para que Dios le muestre un plan, para que Dios le ayude a ubicarse, porque a estas alturas de la vida, pues por lo menos los que ya hemos madurado un poquito, solo un poquito, pero los que ya hemos recorrido algo del camino, no nos podemos de dar el lujo de decir, no sabemos a dónde vamos, o no sabemos qué queremos, o no tenemos metas y cosas concretas que alcanzar y que realizar. Es muy triste
cuando uno en el promedio de vida, 30, 35, 40 años, uno todavía encuentra gente que no sabe para dónde va. Pero vienen a la iglesia, se congregan, alaban, ofrendan, están ahí, pero aún andan pidiéndole a Dios que les muestre cuál es su voluntad. A veces uno pregunta nada más, hermano, ¿y cómo va tu plan espiritual? Ahí orándole al Señor que me muestre cuál es su voluntad para mi vida. Es preocupante, porque a estas alturas de nuestra vida ya todos debemos tener un plan concreto de lo que vamos a hacer el resto de los años, de los días, de los meses, de las horas que el Señor todavía nos permita respirar sobre esta tierra. Pero ¿cuál es el plan? O la otra pregunta que usted podría hacerse es, ¿realmente mis planes están alineados con los planes de Dios para mi vida? Si usted tuviera una charla cara a cara con el Señor esta noche, y usted le dijera, Señor, dime sinceramente, ¿cuáles de los planes que yo tengo para mi vida son tu voluntad? Y que usted tuviera la oportunidad de responder, de escuchar a Dios responderle audiblemente, ¿qué cree usted que Dios le respondería? Le diría el Señor, mira, lo que estás haciendo hasta hoy, deja de hacerlo, porque nada de lo que estás haciendo está alineado con mis planes. ¿De cuántos de esos planes tú escucharías al Señor decir, te doy un chulito de aprobado, porque ese plan de vida que te has trazado está conforme a mi voluntad? Eso es lo que Santiago le está diciendo a sus lectores. Tómense el tiempo y la decencia de preguntarle a Dios si los planes de vida que tienen hoy realmente lo tienen a Él como protagonista. Hágase otra pregunta, por favor. ¿Por cuántos de los planes que usted se ha trazado para el resto de su vida realmente le ha preguntado al Señor si son su voluntad? Porque ¿sabe qué nos pasa a medida que vamos andando en el camino del Señor? Que nosotros vamos obligando a Dios a que se someta a nuestros planes. Y escúchenme más, muchas veces nosotros sabemos que el plan que nos hemos trazado no está acorde a la voluntad de Dios, y sin embargo le decimos así disimuladamente al Señor, pues te vas a tener que acomodar a este plan, Señor, porque así es como yo quiero alcanzarlo, así es como yo quiero vivirlo. Vamos ahora los que decís, mañana haremos esto o aquello. Es una exhortación que nos debe sensibilizar como creyentes a que todo lo que nosotros proyectemos, planeemos, pongamos como derrotero de nuestra vida, realmente sea aquello que no solo va acorde a lo que creemos y confesamos creer, sino que realmente como resultado traerá que el nombre del Señor sea glorificado. Mire el ejemplo que pone Santiago escribiendo, y dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí, haremos negocios y ganaremos dinero. La pregunta ahí es, ¿dónde está Dios en ese plan? Y se parece a muchos de nuestros planes. Construirnos un nombre, construirnos una reputación, alcanzar cierto estatus de vida. Y en eso gastamos
nuestras fuerzas, gastamos nuestro deseo, nuestras intenciones, y eso muchas veces lo último que termina trayendo es aflicción, y no solo eso, sino la deserción incluso de involucrar a Dios, la deserción de no andar con Él, la deserción de no permanecer en Él. Yo podría testificarles de muchos que yo conocí caminando con el Señor, pero que por no involucrar a Dios en sus planes, Dios dejó de ser un protagonista en sus vidas y se fueron a conseguir sus sueños y sus planes y nunca más volvieron a tener una amistad con el Señor. Le puede estar pasando a muchos hoy que por el afán de este siglo, por los afanes de lo que el mundo nos propone hoy como estilo de vida, hayamos perdido la oportunidad de involucrar a Dios de lleno en nuestros planes. Es más, no deberíamos decirlo así. La manera correcta de decirlo no es que Dios respalde mis planes, que Dios se involucre en mis planes, sino yo cómo tomo el plan de Dios para mi vida, cómo hago a Dios el plan de mi vida. Por eso el título es "Y si Dios es el plan". Volvamos a leer esta premisa. Hoy o mañana iremos a tal o cual lugar y pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Nuevamente, ¿cuánto esto se parece a mucho de los planes que tenemos hoy en día? Siempre he pensado que nosotros programamos nuestra vida de manera que todo nos ocupe y que el mínimo de tiempo que nosotros tengamos sea para caminar con el Señor, incluso para servirle. ¿No le ha pasado a usted? Yo sé que usted conoce gente que ama mucho al Señor, pero nunca han podido hacer en su tiempo un espacio para servirle así. ¿Por qué no hay tiempo? Porque Dios me ama tanto que va a aguantar que yo no aprecie incluso servirle, aunque sea un poquito. Y entonces es así como comienza a salir Dios del plan de nuestra vida. No por congregarnos regularmente, no por añadir conocimiento a nuestra vida, no por tener una vida religiosa. Dios está como plan de vida en nuestras vidas. ¿Cuál es la enseñanza central de lo que Santiago está escribiendo aquí? La enseñanza es: los cristianos debemos depender de Dios al hacer los planes de nuestra vida. Tenga en cuenta esa palabra dependencia. Dependencia. Recuerda que ahorita les estaba diciendo, si tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios y que Dios te respondiera, ¿qué tal si esta noche, verdad, el Señor te dijera, deja de hacer esto, o deja de hacer aquello, o no sigas planeando de esta manera porque no es provechoso, porque no es bendición, porque no sacarás algo bueno de ese plan que tienes? La pregunta que quiero hacerte es: ¿estarías dispuesto a dejar ese plan que tú crees que es bueno, pero que Dios te diría no? Creo que escucharíamos unos cuantos no de parte de Dios a nuestros planes, si con detenimiento, si con paciencia, nosotros pudiéramos venir a su presencia a preguntarle: Señor, esta meta que me he propuesto, este sueño que tengo, este plan que tengo, esta relación en la que estoy, este negocio que voy a hacer, este emprendimiento que voy a tener. Pero la mayoría de nosotros, a veces confiados en promesas que están escritas en la palabra de bendición, nos atrevemos a hacer muchas cosas que terminan siendo enredos que no traen sino dolor, tristeza
y amargura. Entonces, cuando tomamos esa tendencia de no incluir a Dios en nuestros planes, escuche bien esto, se abre una puerta a una conducta pecaminosa. Y ojo que aquí cuando hablamos de una conducta pecaminosa, no necesariamente nos estamos refiriendo a que se abra una puerta a fornicación, a un adulterio, a volvernos asesinos o ladrones o corruptos o maldicientes. No. Ya el solo hecho de no tener en cuenta a Dios para lo que queremos hacer es pecado. Acompáñenme a Jeremías, capítulo 2. Los que trajeron ahí sus Biblias. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. ¿Dónde comienza a abrirse la puerta al pecado? El profeta está siendo enviado a Dios para confrontar a su pueblo y le dice, capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron ¿qué? A mí. Y número 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál fue el primer mal? Lo dejaron a él fuente de agua de vida. Yo tengo muy claro algo. Cuando mucha gente o algunas personas se van de la iglesia por alguna X o Y situación, y luego uno escucha que se fueron a otra iglesia, y de esa iglesia luego vuelven y se van, y luego se van a otra, y de esa iglesia vuelven y se van, ¿sabe qué va a terminar pasando? Van a terminar apartándose del Señor. Pero ¿sabe dónde empezó todo? No por los problemas que hay en la iglesia, porque dejaron al Señor. Porque cuando uno camina puestos sus ojos en el Señor, cuando uno camina puestos sus ojos, recuerda la palabra clave que le dijo, tenga en cuenta esa palabra, dependencia de Dios. Cuando uno camina dependiendo de Dios, uno va así derechito, hermano, y véngase la tormenta que se venga, usted va a estar ahí firme, porque el que está firme, dice la palabra del Señor, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? El texto comienza diciendo, porque aprendió a meditar de día y de noche en la ley del Señor. ¿Y cuál es el producto de meditar de día y de noche en la ley del Señor? Aprender a depender del Señor. El primer mal que cometemos y que es la puerta de entrada a todo lo demás es dejar al Señor como la fuente de agua de vida. Todo comienza ahí. Y por eso es que cuando yo escucho a los soñadores, a los que planifican 10,000 cosas que quieren hacer en su vida, mi primera pregunta es, ¿qué tanto le has preguntado a Dios si lo que vas a hacer glorifica su nombre? Porque al final para eso estamos aquí. Todo lo que se ha venido hablando de Santiago es para que corrijamos nuestra conducta, no solo para con los de adentro, sino también para con los de afuera, de manera que al final el efecto, el producto, el resultado de todo eso, las consecuencias de todo eso, corregirnos aquí y para con los de afuera, sea que el nombre del Señor sea glorificado y que digan verdaderamente ustedes son discípulos de Jesús. ¿Por qué oraba Jesús? Usted lo puede leer ahí en San Juan capítulo 17, que ellos se amen, que ellos sean uno, que ellos estén en ti y yo en ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso nuestros planes dependientes de Dios tienen que ser planes que a la final resulten en revelar a Jesucristo como Salvador. Este corto
libertinaje, porque el apóstol ahí adelantico está diciendo en Santiago lo siguiente: ¿qué es vuestra vida? Porque esa es la verdadera jactancia, que nosotros ahora creemos que nuestra vida es ¿qué? Nuestra. Y que por eso la podemos manejar. A los líderes en el encuentro les conté el testimonio de un joven, de Ernesto, ¿recuerdan? No sé si lo recuerdan. Espero que sean líderes de buena memoria. Pero teníamos un muchacho precioso en la iglesia, un joven de esos que uno decía, este va a ser tremendo líder, Dios lo va a usar, porque era un hombre de buena palabra, fácil de llegarle a los jóvenes, era dinámico, era extrovertido, era un hombre, movía grupos, y nosotros decíamos, este muchacho Dios lo va a usar grandemente. Pero Ernesto nunca involucró a Dios en sus planes. Recuerdo mucho en una escuela dominical, cuando pasábamos los jóvenes, imagínense cuánto hace eso, cuando los jóvenes pasábamos a clase, hace unos añitos atrás, pero pasábamos a clase y el maestro de aquel día estaba preguntando, ¿cómo creen ustedes? Nos decía a los muchachos, ¿cómo creen ustedes que ustedes como jóvenes pueden hacer sentir bien a Dios? ¿Cómo ustedes creen que Dios quiere también que ustedes se sientan bien? Y Ernesto dijo, estas palabras nunca se me olvidan. Yo creo que como yo me sienta bien, Dios se siente bien. Y eso nos dejó así como, sonó muy raro. Como yo me sienta bien. La historia termina en una madrugada de un día de madres, recogiendo a Ernesto, que fue abaleado, porque él estaba viviendo como él se sentía bien. ¿Cuántos hoy nos sentimos bien? Nos podemos estar sintiendo bien con la vida que estamos viviendo, con las cosas que estamos haciendo, con los planes que estamos planeando. Pero mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cuánto de tus planes glorifican a Dios? Esa al final tiene que ser la pregunta. Porque esta vida que ahora tenemos, hay una canción por ahí, les he contado que mientras voy predicando me voy acordando de canciones, y esta semana estaba escuchando algo que no es una simple canción, es una declaración del apóstol Pablo. Creo que el domingo el pastor José lo mencionó en su mensaje, ese texto. La vida que ahora vivo, ¿en qué? En la carne. ¿Dónde la vivo? Ay, hermano, ¿lo ha leído o no? La vida que ahora vivo en la carne, ahora la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. ¿Y qué termina luego diciendo? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usábamos un término para algunos creyentes. Usted no sé si los ha conocido, creyentes que parecen empanadas de campo. ¿Sabe cómo son las empanadas de campo? ¿Sí saben cómo son? Pura carne. Pura carne. Porque a muchos les ha costado pasar de su vida en la carne a la vida en la fe en el Hijo de Dios. ¿Sabe cuándo sucede eso? Pasar de la vida en la carne a la vida en el Hijo de Dios, a la fe en el Hijo de Dios. Es cuando me niego a mí mismo y le digo al Señor, no tengo unos planes, Señor, conforme a mi voluntad, sino que quiero hacer los planes de mi vida conforme a tu voluntad. Yo espero que en esta congregación no hayan muchos creyentes como empanadas de campo. O empanadas, no, ojalá las empanadas de iglesia ya ni carne tienen. Hermano, Santiago habla aquí sobre la insensatez de confiar en uno mismo. Escuchen bien.
Qué peligroso es cuando algunas cosas te salen bien. Qué peligroso es cuando disfrutas aquellas cosas que te salen bien. Pero más peligroso es llegar a enamorarte de las cosas que te salen bien y te hacen sentir bien, pero donde Dios no está involucrado. Si no tomamos a Dios en cuenta cuando hacemos planes para la vida, no estamos entendiendo la vida que ahora tenemos. ¿Sabes? Estos días estaba por ahí, como cuando uno está por ahí pensando. Y recuerdo, me vino a la cabeza esta frase que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando lo llamó a servirle. Y eso me dejó, porque una vez se pregunta, Señor, ¿por qué no me has bendecido como bendices a este? ¿O por qué, Señor, esto no me resultó como le resultó a aquel? ¿O por qué yo no vivo donde vive aquel, o tengo lo que aquel tiene? Y empieza uno a cuestionar. Pero estaba pensando en algunas cosas de la Escritura y me recordé esta frase que el Señor, cuando llamó a Pablo, al gran Pablo, instrumento escogido me eres, y te voy a enseñar cuánto te es necesario que, dígalo, padecer por causa de mi nombre. Y yo me preguntaba, ¿por qué los predicadores del éxito, de la prosperidad, de el ganar todo, reclamar todo, pactar todo, ¿por qué no han pasado por ese texto? Porque tenemos la tendencia de que si algo no nos sale bien, es que el diablo se nos vino encima con todo su séquito de enemigos que tenemos y nos quiere estropear los planes que tenemos. Y muchas veces es simplemente Dios quitando su respaldo a lo que nosotros queremos hacer en la carne, para satisfacer nuestra jactancia, nuestra insensatez, para nuestra arrogancia, nuestra fanfarronería. Usted sabe bien que al final nosotros no importamos. Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él entendió cuál había sido la consecuencia de padecer por causa del nombre de Jesús. Es que quien se tiene que ver, quien se tiene que notar en todo lo que tú hagas, es el único que es digno de alabanza. Es el único que está a la diestra del Padre. Es el único cuyo nombre es digno de ser en gran manera alabado. Amados, necesitamos aprender varias cosas. Necesitamos aprender que es tiempo de dejar de hacer planes para nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Santiago dice que hacer esto trae como resultado la arrogancia. Y que no solamente nosotros debemos tener en cuenta que la vida que tenemos no nos pertenece, sino que también tenemos como factor desfavorable para nosotros, que nosotros desconocemos lo que va a ser el futuro. ¿Quién de ustedes sabe qué será del día de mañana? Y tenemos planes. Yo tengo que cumplir una jornada de trabajo, tengo unas tareas concretas pendientes por realizar, pero ni siquiera yo tengo por seguro que llegaré al día de mañana. Hace mucho tiempo escuchaba a un predicador que decía, haga planes como si usted fuera a vivir 100 años sobre esta tierra. Tenga una estructura de vida, metas que alcanzar, como si usted fuera a vivir 100 años. Pero esté listo para irse con el Señor si Él lo llamara
esta noche. Recuerden la historia de aquel hombre rico que miró sus graneros, su éxito, todo lo que había atesorado. ¿Y qué dijo? Gracias, Dios, por todo lo que me has dado, me has bendecido, tu buena mano ha estado sobre mí, de ti ha venido la provisión, la multiplicación. No, haré graneros más grandes y seguiré atesorando y llenando su jactancia y su orgullo y su arrogancia y su altivez. ¿Qué le dijo el Señor? Necio. Esta noche vienen a pedir, porque ¿de quién es la vida? ¿A quién le pertenece nuestro aliento? Entonces, hoy, siendo honestos, ¿qué valen nuestros planes? No vale nada. El único plan que podría tener una vigencia agradable delante de la vista del Señor es que estemos listos para irnos con Él si fuésemos llamados a cuentas. El problema de los que aprenden en su arrogancia a confiar en el incierto día de mañana es que incluso dejan el arrepentimiento para mañana. Dejan el corregir sus caminos para mañana. Dejan el buscar a Dios de todo su corazón para mañana. Porque hay planes personales que lograr. Y a todos nosotros se nos susurra en el oído hoy ese necio. Esta noche puedo venir por tu alma. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Acompáñenme a Marcos capítulo 4, versículo 4. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es lo que siembra el enemigo junto a lo que se siembra? ¿Recuerdan? ¿Qué se siembra junto al trigo? La cizaña. Luego dice, verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
No amerita mucho comentario. Pero en esos tres estados primeros que cita el Señor en la parábola, pudiéramos casi que clasificar a la mayoría de los que hoy reciben la palabra. Por ese lugar, y me preocupó ahora cuando el pastor dijo, ¿quién viene por primera vez? Pregunta retórica, pero nadie. ¿Cuántas personas pasan durante un año por la iglesia? Póngale que en promedio vengan cada domingo 2 personitas nuevas. ¿Cuánto suma eso? 52 semanas, 104 personas, más o menos. ¿Cuántos de esos se quedan? ¿Qué pasó? ¿El enemigo quitó lo que fue sembrado? ¿O los afanes de este siglo? ¿La tribulación, la persecución por causa de la fe? ¿O los afanes de este siglo, los deseos de las riquezas, los deseos de los sueños personales? Porque el plan de muchos está por encima del plan de Dios. Usted fue traído del mundo. Usted fue perdonado de sus pecados para que hiciera de Dios el plan de su vida, no para que pusiera sus propios planes a competir con el plan de Dios. Sé que hemos conocido a muchos en los que han pasado estas tres circunstancias, que la palabra que se recibió con gozo ya un día fue despreciada, que la vergüenza de que me vean entrando a una iglesia evangélica, o decirle a mi familia o que mis amigos me vean tomando una ruta diferente, pesa más que recibir el plan de Dios para la vida. Y ni qué decir, yo crecí con una cantidad de jóvenes que eran prospectos de líderes, pastores, misioneros, músicos, directores de alabanza, evangelistas, llámese como se llame la cantidad de variedad de llamados que habían en esos muchachos. Pero muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque pocos supieron valorar el plan de Dios para sus vidas. Y como no tuvieron, ¿cuál fue el primer mal del que habló el profeta Jeremías? Por una universidad dejaron al Señor, por una oferta de trabajo dejaron al Señor, por una hora extra, por irse tras de X o Y sueño personal, el Señor salió de sus vidas. Cuidado con abrirle puertas entonces a la arrogancia de pensar que somos todavía dueños de nuestra vida, que podemos manejarla a nuestra manera. Es una insensatez pretender vivir sin depender de Dios. Eso era. Y recuerde que el eje central de esta enseñanza, aprender a depender de Dios en lo que hacemos. Que no esté en juego nunca nuestra relación con Él, nuestra permanencia en Él, nuestra búsqueda constante e intensa del Señor. No podemos llegar a jactarnos de si algo ha salido bien, de que si algo estamos haciendo bien. Debemos decir, es porque el Señor ha sido bueno. Entonces, mis amados hermanos, para ir resumiendo y terminando lo que hemos venido reflexionando en Santiago, cuidado con la excesiva confianza en nosotros mismos. Dos cosas quiero esta noche que usted se lleve en su corazón. Uno, los cristianos debemos depender de Dios en todo lo que hacemos en la vida. ¿Cuánto hace que no le preguntas al Señor qué de tus planes son su voluntad? Cuidado, porque quizá uno de esos planes es lo que terminará
apagando tu fe, tu ánimo con el Señor, o haciéndote perder tu comunión con el Señor. Número 2, los cristianos debemos reconocer que tenemos limitaciones e imperfecciones humanas y por tanto debemos depender de Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él sí conoce nuestro futuro. Él sí sabe lo que va a hacer de nuestra vida. Él sí sabe que todos los planes que tiene para nosotros son buenos en gran manera. Todo lo que Dios piensa para usted y para mí es un plan perfecto conforme a su voluntad, que para usted y para mí solo resultará en bendición y en completa paz cuando hayamos cumplido ese plan. Pero ¿cuántos hoy están sin paz en su corazón, con angustia en sus vidas, afanados, agobiados por las preocupaciones, incluso por las deudas, metidos en problemas? Porque nunca preguntaron al Señor: ¿este plan es tu voluntad, Señor? Recuerde, Ernesto, sentirnos bien no es señal de que sea la voluntad de Dios. Cuidado. Ahí está la exhortación. Hoy o mañana iremos allí o aquí para hacer lo que sabemos hacer y negociaremos y ganaremos dinero. Había buena intención, había un sueño personal, tal vez se sentían bien haciendo eso, pero se les olvidaba una cosa: que hay uno que es dueño del tiempo, de la vida y de las consecuencias de la vida. En esta parábola del sembrador, como en muchas otras parábolas, se repite la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que estamos aprendiendo en todas las temáticas que hemos venido hablando, sobre todo en esta de Santiago, es también qué hacemos con lo que oímos. Como creyentes debemos desarrollar la capacidad cada día más fácil de vivir conforme a lo que oímos. Cuando Santiago entonces nos dice a nosotros que tenemos limitaciones porque no somos dueños de nuestra vida, porque no conocemos el futuro, es una demanda hacia dejar de lado la arrogancia en la que nosotros podemos terminar pecando con el Señor. Recuerde que le dije ahorita, no necesariamente porque usted fue descubierto en un escandaloso pecado oculto que usted estaba guardando en su vida, pero el hecho de que tus planes te estén haciendo dejar a Dios. Yo no sé si usted ha conocido a esos cristianos que cuando empezaron su vida cristiana no se perdían la movida de una banca en la iglesia. A todo asistían, ¿sí? Pero con el tiempo ya no venían sino los martes y los domingos. Y con el tiempo ya solo los domingos. Y ya con el tiempo y con más tiempo, de vez en cuando los domingos. Y ya con el tiempo, ni los domingos. Pero se saben la palabra, y saben cantar, y saben actuar como cristianos, y recitan textos de memoria. Pero ¿sabe cuánta gente hay en las iglesias solo asistiendo, sin involucrar a Dios en su vida diaria? Ojalá saberse 3 textos bíblicos de memoria nos diera la garantía de que Dios está con nosotros. No es solo oír, sino que hacer. Y el hacer es poder andar conforme a su voluntad. Cuando el texto bíblico dice, y den fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, es ir alcanzando la madurez de manera que sí, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Y cómo vivió Cristo? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál debe ser el plan del creyente?
vivir para hacer la voluntad del Padre. Porque ¿de quién es su vida? ¿De quién es mi vida? Es de aquel que nos la concedió por su gracia y misericordia. Por eso vivimos hoy. Porque Él en su gracia y en su misericordia ha decidido guardarnos a nosotros para vida, no solo para esta vida, sino para vida eterna. Pero al fin y al cabo la vida le pertenece a Él. Es el colmo que hoy hay quienes con su arrogancia culpan también a Dios muchas veces de sus fracasos. En realidad, nosotros nada somos sin Dios. Es una palabra fuerte. Nada somos sin Dios. ¿Qué texto le recuerda eso? Separados de mí, nada podéis. Como el pámpano no puede dar fruto si no permanece pegado a la vid. La costumbre de la iglesia no te garantiza que Dios es tu plan de vida. Uno eso lo alcanza a entender en el lenguaje de muchos, cuando Dios no es el plan de vida. Ahora, el Señor nos guía hoy a través de su palabra, solo si estamos dispuestas a obedecerla. Oír y obedecer es una combinación que no se negocia. Por eso, mi amado hermano, el pecado que estaban cometiendo los receptores de este escrito era el pecado de no depender de Dios al hacer los planes y los proyectos de su vida. Escúchenme bien esto, no a todos les va a pasar como le pasó a Abraham, que Dios lo llamó, lo sacó de su tienda, de la casa de su padre, de su tierra, de su parentela. No a todos les va a pasar como a Moisés, que Dios lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, se le apareció en una zarza, lo usó en grandes señales. No a todos les va a pasar como a Josué, que Dios lo llevó a enfrentar ejércitos, ni le va a decir esfuérzate y sé valiente. No a todos les va a pasar como a José, ni como a David, ni como a Daniel, ni como a ninguno a muchos no nos va a pasar así. Pero sabe una cosa, así no nos pasen las grandes cosas que a ellos les pasaron. A todos se nos demanda que Dios sea nuestro plan de vida. Porque no solo debe depender de Dios el que va a hacer grande, Dios usar para grandes cosas. El Señor sabrá a quién usa, cómo lo usa, cuándo lo usa, dónde lo usa, para qué lo usa. Pero así Dios no te use para grandes cosas. Hay una grande cosa que le puede pasar a tu vida. Y es hacer de Dios el plan de tu vida. Y que no haya ni tribulaciones, ni planes de este mundo, ni corrientes de este mundo, ni persecuciones por causa de la palabra, ni afanes, ni que le des lugar al enemigo de que arrebate lo que ahora tienes, la palabra que ahora tienes en tu corazón. Cuando usted sienta como que el enemigo se le está acercando, entonces necesita meterse más en Dios, porque el que está metido en Dios, que dice la palabra, el maligno no lo toca. Ni puede, mucho menos, arrebatar lo que ha sido sembrado en su corazón. Amado hermano, la única manera de aplicar a nuestra vida los principios que Santiago nos está enseñando es entonces que en medio de esta sociedad contemporánea dominada por la insaciable necesidad del consumismo, negocios, producción y más negocios, la base del pensamiento humano hoy es: usted tiene mucho potencial. El sistema del mundo es totalmente materialista y no puede influir él en la vida del creyente. Fácilmente una persona puede dejarse influir por este pensamiento que termina apagando la palabra que ahora brilla en nuestras vidas como luz. ¿Qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra nos provee la garantía de dar pasos firmes y que estamos dando pasos hacia donde Dios
nos está llevando, nos está guiando, nos está mostrando que debemos ir. El afán de tener cosas para consumir está acabando con la paz de los seres humanos. Además, el afán de tener cosas hace que te olvides de Dios, compromete tu ética cristiana, de manera que se recurre a maneras ilícitas de obtener las cosas. Esto es lo que nosotros debemos reflexionar y evaluar. Nuestra conducta en cuanto a nuestra relación con el sistema del mundo y alejado de Dios. Si el plan que tienes te involucra a engañar, no es de Dios. Si el plan que tienes involucra una mentirita piadosa, no es de Dios. Si el plan que tienes es hacerlo en oculto, no es de Dios. Si el plan que tienes no es para bendición, no es de Dios. Por más bien que te sientas. Recuerda a Ernesto. Y que no sea que un día deba ser recogido de la miseria por haber dejado de lado a Dios. Por eso entonces la prioridad es tomar siempre en cuenta a Dios. Lo que vas a hacer. Yo les he testificado y ya con esto termino. Estoy terminando hace media hora. Pero se nos acerca el fin de un año y ya empezamos a pensar en lo que viene para el próximo año. Yo le digo, hermano, no haga una lista de cosas. Ponga en sus propósitos del próximo año solo una cosa. Señor, que tú seas mi plan de vida, con todo lo que eso involucra. Porque ya usted ahí va a tener que evaluar entonces de qué cosas va a tener que dejar de hacer para que Dios pueda caminar de su lado, siendo el plan de su vida. Pero ¿sabe por qué a veces hay creyentes y cristianos que todavía sienten que como que Dios no está de su lado? Porque sus planes van totalmente en contravía y Dios no puede involucrarse en planes que comprometan su gloria, su santidad, su reverencia, su grandeza, su omnipotencia, su magnificencia. Él no se va a involucrar en planes así. Por eso le recuerdo, si esos planes te atraen más al mundo que a la iglesia y a la presencia del Señor y a una vida determinada con Cristo, no son planes donde Dios se involucra. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por el conocimiento que tenemos de las Escrituras, sabemos discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Por eso nuestro deber es vivir según el conocimiento de su voluntad. Para Santiago era pecado conocer la verdad y no vivir conforme a ella. Quizá en esto todos somos culpables, pero hay esperanza. Es posible reconocer el error y rectificar nuestra vida. Vale pues entonces la pena reflexionar en estas preguntas a continuación. Número 1, ¿en realidad Dios está en mis planes y está en el desarrollo de mi vida? Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa Dios en mi hogar? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi familia? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi relación de pareja? Y hablando de parejas, próximo sábado 5:30 les esperamos. Vengan para que pasemos un tiempo precioso delante del Señor, diciéndole como pareja, Señor, queremos que seas el plan de nuestra vida. Amén. ¿En qué sentido o en qué aspectos sería mi vida diferente si Dios ocupara el primer lugar en ella? Le animo a que le dé respuesta escribiendo algunos comentarios sobre estas preguntas. Pero por lo pronto vamos a hacer una oración juntos pidiéndole a Dios
que nos ayude a mejorar nuestra vida en relación con Él. ¿Cuántos quieren que eso pase? Que Dios sea el plan de vida, no parte de los planes de nuestra vida, sino que Él sea el plan absoluto, concreto y global de nuestra vida. Le invito a estar en pie para que oremos y seamos agradecidos.